¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La Maltos, la bruja de los arcos de Ipiña, San Luis Potosí. Se dice que esta es una de las leyendas del estado de San Luis Potosí más conocidas, y que tuvo su origen en la época colonial, cuando la ciudad era un lugar pujante, floreciente por su riqueza minera. Aunque el nombre real del personaje de esta leyenda no está claro, el escritor Salvador Solís refiere que la identidad de la bruja es María Ignacia Martínez del Malto, quien pasó a la historia por sus apodos, entre ellos, el más conocido como La Maltos. Dentro de la información recabada por historiadores del estado, cuentan que La Maltos fue una mujer de la alta sociedad, que tenía su residencia en la parte alta del edificio de los Arcos de Ipiña, ubicado en la actual calle de Venustiano Carranza, número 316, en el centro histórico. Pero en la época colonial tenía el nombre de Calle Maltos, bautizada así en honor del señor Diego de Malto, quien fue alcalde de la zona de Santiago del Río. Y al parecer este edificio, durante la época colonial, era utilizado por la Santa Inquisición para realizar sus horribles oficios, y de castigar a quienes se atrevían a practicar ritos y costumbres que no eran parte de la fe católica. La leyenda se originó luego de asegurar que esta extraña y tenebrosa mujer asesinó a por lo menos 30 hombres con cargos importantes en el gobierno, y de ser bautizada como la bruja de los arcos de Ipiña. Cuenta la leyenda que la Maltos era una mujer muy poderosa, económica y políticamente hablando, muy guapa, pero con muy mala suerte en el amor. Debido a su poder, fue miembro femenino de la Santa Inquisición, así como pasó a ocupar varios cargos importantes dentro de la misma, decidiendo así el destino y la vida de muchas personas. Se dice que a varios exnovios los condenó a la muerte o les aplicó castigos severos como torturas inimaginables, causando en las personas temor y respeto a todos por igual hacia ella. Por aquellos tiempos, se había impuesto un toque de queda por las noches para todos los habitantes. Sin embargo, la mujer era tan influyente, impertinente e insolente, que se daba el lujo de salir en su gran carruaje, tirado por 2 caballos negros, para pasear por las calles empedradas de la ciudad. Además de que se decía, gozaba de total impunidad para ello. Su objetivo era atemorizar a los moradores. Y por supuesto que lo consiguió. La gente le temía, porque tan solo el sonido que hacía al pasar con su carruaje era catalogado como fantasmal. Y de aquí comenzaron algunos rumores, como que cada que pasaba en el carruaje, aprovechaba para pronunciar sus hechizos. Otros se imaginaban que los caballos, el conductor y la mujer eran seres demoníacos, y hasta los llegaron a asegurar. Otros que la mujer practicaba ritos y brujería negra en su casa. Otros rumores que también se desataron, quizá un poco más exagerados, que tenía un gran dominio de la más alta y poderosa magia negra, o que como vivía arriba de la Santa Inquisición, aprovechaba y utilizaba el espacio para realizar poderosos conjuros a manera de castigos y torturas, que solían terminar con la muerte de los infortunados prisioneros. Tantos llegaron a ser los rumores, que no fueron pasados por alto por la Santa Inquisición, y se acusó a la poderosa potosina de realizar ritos y brujería negra en su casa. Se le levantaron los cargos, pero fue arrestada y seguía conservando su puesto en la Inquisición. Solo estaba siendo investigada, pues era de la alta sociedad y muy poderosa, y no podían juzgarla así porque sí, solo por unos simples rumores. Sin embargo, durante ese periodo, la Maltos, creyéndose impune, cometió el error de acusar y condenar a muerte a 2 integrantes de familias de San Luis Potosí más poderosas que la de ella. Tales muertes fueron consideradas por los inquisidores injustas, lo que provocó que perdiera la protección que le brindaban las autoridades, y ordenaron su aprehensión. Públicamente le imputaron cargos, tanto de homicidio como de brujería,
y la condenaron a morir en la hoguera, en la Plaza de los Fundadores, para así tener como testigos a los habitantes de la ciudad. Sorprendentemente, optó por no defenderse y cumplir la orden, ya que la mujer tenía un plan en sus manos para evitar la pena y escapar. Para ello, pidió un último deseo antes de ser ejecutada, que se le permitiera hacer un dibujo en el lugar que había sido su última morada, para dejarlo como recuerdo de su memoria. Como aún había autoridades que le estimaban, fue aceptada su petición, y el jefe de policías, acompañado del alcalde, así como algunos escoltas, acompañaron a la Maltos hasta su habitación. Ahí comenzó a dibujar, ante todos estos testigos, una carreta con 2 caballos negros, iguales a los que utilizaba por la noche cuando recorría la ciudad. A partir de aquí, vienen 3 versiones del final. Las primeras 2 dicen que después, y esto es importante lo recuerden, porque es la diferencia con la tercera versión, ella se dibujó, conduciendo la infernal carroza y recitó unas palabras mágicas mientras el dibujo comenzaba a cobrar vida. Y una dice que desaparecía hacia la pared, y la otra que salía por completo de la pared y se desvanecía, marchándose para nunca volver. La tercera versión es la más interesante y tenebrosa, y dice que después de dibujar el carruaje, este comenzó a adquirir vida propia, y aprovechando el asombro de los presentes, se subió al carruaje y con un grito ordenó a los caballos seguir hacia adelante. Se cuenta que el carruaje se volvió incorpóreo, y dando unos gritos, se dirigió hacia la pared para perderse en ella. Sea cual sea la versión, en todas, al final se cuenta que la Maltos soltó una carcajada tenebrosa y burlona, mientras se subía a la carroza y escapaba a toda velocidad del lugar. Desde ese día no se le volvió a ver, pero algunos pobladores dicen que en los Arcos de Ipiña han tenido lugar sucesos paranormales, y que aún siguen ocurriendo. También se menciona que en la actualidad aún se puede escuchar el carruaje de la Maltos recorrer las calles de San Luis Potosí, y que en ocasiones también se logra escuchar su terrorífica risa. Recopilación de la doctora Emma Pellicer. El fantasma del Cerro del Lobo, Hidalgo. Esta leyenda se ubica en una reserva ecológica de Pachuca, Hidalgo, conocida como Parque Ecológico de Santa Polonia, y ahí se localiza la zona del Cerro del Lobo, donde se cuenta que una joven mujer vestida de blanco se pasea en las noches de luna llena a las faldas del cerro. Esta leyenda tiene su origen a partir de una tragedia. De tiempo atrás, a los pies del cerro, sucedían constantes asaltos realizados por una banda de hombres, siendo las mujeres su principal objetivo. Era una noche de luna llena, cuando una hermosa joven tenía que cruzar este cerro. Ella sabía que era una zona peligrosa y que corría mucho peligro, por lo que decidió acelerar el paso. Pero a pesar de ello, fue interceptada por ese grupo de hombres, quienes se aprovecharon de ella, le quitaron la vida, para finalmente lanzarla por el barranco. Y es aquí donde comienza la leyenda, pues su espíritu quedó vagando por el sitio, en busca de venganza contra todo hombre que camina a lo largo de la falda del cerro, en especial de aquellos con malas, muy malas intenciones. Por lo que la leyenda cuenta que en las noches de luna llena, el espíritu de esta joven regresa a ese sitio donde tanto sufrió, existiendo 2 motivos para ello. Por un lado, las mujeres, y por el otro, los hombres. Cuando una mujer cruza ese camino, relatan que frente a ellas se les llega a aparecer la figura de una atractiva mujer joven, siempre vestida de blanco, de mediana estatura, ojos cafés, con cabello largo y castaño, piel clara y que flota sobre una neblina. Mencionan no les daba miedo la aparición, pues no solo les indica el camino a seguir en esa zona muy solitaria, sino que las acompaña mientras cruzan el cerro y así no corran peligro, quedando claro que este espíritu no daña a las mujeres que la encuentran, sino que las protege en ese trayecto, para que no tengan el mismo destino que ella tuvo. Algunas versiones de esta leyenda mencionan que, durante el camino, el espíritu de esta mujer les cuenta su espeluznante historia y lo que les hace a los hombres. Por otra parte,
Se dice que un día, transcurridos varios años en las faldas del cerro, en el barranco, empezaron a aparecer cuerpos sin vida de hombres, coincidiendo siempre al día siguiente de una noche de luna llena. Y sobre el pecho de ellos les encontraban un crucifijo de plata, según aseguran, idéntico al que llevaba la joven el día de su muerte. Se cuenta que cuando un hombre pasa por las faldas del cerro en luna llena, la joven los seduce y los lleva hasta la zona más profunda y oscura del bosque. Para cuando se dan cuenta que la mujer no camina, sino que está flotando, ya es muy tarde. Están en el borde del precipicio del barranco, donde el espíritu de la mujer termina con ellos sin piedad, para después arrojarlos al abismo. Se dice que el silencio de la noche se interrumpe con los gritos desesperados de los hombres cayendo al precipicio, acompañados de fuertes carcajadas por parte de la joven mujer, que erizan la piel de quien escucha la tragedia. Finalmente se dice que se aleja flotando, hasta perderse en la oscuridad. Cuando comenzó a escucharse la leyenda, sobre todo en las cantinas, debido a las muertes que ocurrían, no faltaron algunos hombres que decidieron ir hacia el cerro a desafiarla y correrla del lugar. Pero el resultado cada vez era el mismo. El desafío siempre terminaba en tragedia, ya que al día siguiente se encontraban los cuerpos de los hombres sin vida. Se menciona que en las noches de luna llena se escuchan los aullidos de un lobo que retumban por la ciudad, y que esa es la señal que anuncia su llegada. Muchos dicen que este fantasma aún sigue cuidando a las mujeres que caminan solas por el Cerro del Lobo y ataca a los hombres que no tienen un corazón puro. Recopilación de la doctora Emma Pellicer. La Tizigua, Chiapas. En casi todos los pueblos del mundo, donde se tienen creencias en el más allá, fantasmas, espíritus, como, por ejemplo, existen leyendas que se crearon por personas mayores, con el fin de advertir a los jóvenes sobre las malas compañías, o evitar que hagan travesuras, pierdan el tiempo o anden de parranderos y coscolinos. En el caso de México, una leyenda de este tipo se ubica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se trata de la Tizigua, una mujer zoque que atonta y le arrebata de cierta manera la vida a los jóvenes, que independientemente de las circunstancias del momento, están distraídos, despistados o confiados. Aunque esta leyenda tiene su origen a las orillas del río Sabinal de la capital chiapaneca, se han extendido a todo el estado y a la región sureste de la nación, donde existe un cuerpo de agua, ya que esta mujer suele tomar baños a las orillas de ríos y lagos, en los cuales los jóvenes también suelen ir a nadar y divertirse. Dada la amplitud de la leyenda en otras regiones, se la conoce también como Tixanila o Malora. Su raíz etimológica proviene del náhuatl Pipil-Ti, que significa fuego, y de Sibat o Sigua, que significa mujer, por lo que se puede traducir como mujer de fuego, en donde la palabra fuego tiene un sentido de sensualidad. Se le describe como una mujer muy bella, de piel muy blanca, ojos azules y nariz perfilada, vestida con una túnica de gasa transparente que deja ver todo su bien torneado cuerpo, y con su cabello negro, largo y suelto, para provocar a los hombres. Por su descripción física, se le considera como una mujer yoki, ajena a la raza y al idioma, extranjera, o mala mujer, una mujer que le provoca koyamtokoyo a los hombres, que significa perder la razón o el sentido común, o el espíritu para siempre, entrando en un estado de locura que los lleva a vagar sin rumbo fijo, con los ojos como desorbitados, la boca abierta, babeando y sin poder articular palabra alguna. Pero lo peor, se dice, es que buscan en los rostros de todo aquel que cruce su camino la cara de la Tizigua, esperando ver de nuevo su belleza. Algunos cuentan que ni brujas, ni curanderos, ni chamanes, ni ritos de cualquier religión pueden salvarlos de tal fin. Otras versiones cuentan que mete a los hombres en unos peroles de miel caliente de las moliendas, o que incluso hasta solitos los hombres entran en ellos. La leyenda cuenta que cuando cualquier hombre, pero en especial los jóvenes, pasaban por las aguas cristalinas del Sabinal, que por lo general
eran refrescadas por la sombra de algún ahuehuete, se animaban a descansar y bañarse en ellas, ya que las raíces y troncos de los ahuehuetes solían formar pozas, un tipo de jacuzzi natural. Se dice que los jóvenes que suelen pasar largas horas bañándose tienen una mayor probabilidad de encontrarse frente a frente con la tisigua, tishanila o malora. Se cuenta que al estar nadando, se escucha a espaldas de los hombres unas palmadas, pero que al voltear a ver de dónde proviene el sonido, en la orilla solo se logra ver que las hierbas se mueven, como si alguien oculto estuviera ahí espiando. Sin dar la mayor importancia, continúan nadando. Después, se escuchan por segunda vez las palmadas, pero en esta ocasión van acompañadas de un silbidito que insinúa una invitación, o se escucha el nombre de la persona. Y frente al hombre, casi de inmediato, emerge de entre las aguas una hermosa mujer, que en ocasiones puede tomar la forma de la mujer que desea el hombre. La mujer le sonríe y le hace guiños con el ojo, despertando un deseo incontrolable de tener una aventura con ella, por lo que tratan de alcanzarla. Al lograrlo, la besa largamente. La mujer al final se burla del hombre a carcajadas y palmea sus muslos. El hombre, al querer defenderse, no puede articular palabra alguna, hasta quedarse prácticamente sin voz, quedando como ya se describió. Se dice que, por su parte, la tisigua vuelve a meterse a la poza o desaparece caminando entre la maleza. Desde ese momento, los hombres pierden la razón para siempre. Recopilación de la doctora Emma Pellicer. El columpio del diablo, Hidalgo. Esta leyenda al parecer se ubica en la zona fronteriza de los estados de Hidalgo y Querétaro. Algunos mencionan que de camino a Zimapán, y otros que ya muy cerca al poblado de Tecozautla. Sin embargo, sigue siendo la misma ruta a seguir por carretera, ya sea de ida o de vuelta. En este trayecto se pueden observar dos enormes peñas, entre las que hay un llano, que según los lugareños, es un sitio que ha sido marcado por el inframundo, ya que ahí se aparece el diablo. Y se cuenta que en punto de la medianoche se escuchan los terribles quejidos de un hombre que pareciese estar agonizando. Es por ello que las personas que viven por la zona procuran no viajar de noche, por miedo a encontrarse con el diablo. La leyenda cuenta que hace ya un tiempo atrás, dos jóvenes amigos estaban caminando por esa zona a altas horas de la noche, alumbrándose con linternas para ver el camino. Estando cerca de las peñas, comenzaron a escuchar ruidos raros, como si fuesen quejidos o gritos de una persona. Conforme caminaban, se oían cada vez más fuertes, como si fuesen de un dolor insoportable. Así que con curiosidad y también miedo, decidieron ir a investigar de qué se trataba. Uno de ellos se dio cuenta, a pesar de la todavía lejanía, que alguien se columpiaba entre las peñas. Y de nuevo, a pesar del miedo y ganándoles la curiosidad, ambos jóvenes decidieron acercarse todavía más, para saber quién era esa persona que se columpiaba, y sobre todo, cómo era que se columpiaba entre las enormes peñas. Después de caminar un poco más, al fin estuvieron lo suficientemente cerca para darse cuenta de que en la cima de cada peña había atada una cuerda, y éstas a una tabla, de donde se columpiaba aquella persona. Se pudieron percatar que se trataba de un hombre con un rostro y piel sumamente pálidos, blancos, una sonrisa desencajada, y era tan delgado que parecía que solo se veían sus huesos. Pero lo más escalofriante eran los gritos, mezclados con carcajadas maniáticas cada que el columpio pasaba entre las peñas. Se cuenta que dichos alaridos interrumpen el silencio de la noche y que son tan desgarradores, llenos de dolor y miedo, que congelan los huesos y erizan los cabellos. De tanto miedo que sentían los dos jóvenes al ver todo, no podían ni moverse ni quitarle la mirada, cuando de repente pudieron vislumbrar detrás de ese hombre una sombra negra, con ojos rojos, que abrazaba al hombre por la espalda, y mientras se columpiaban, de esta sombra salía una gran llamarada, que consumía al hombre, que gritaba de dolor y terror, dejándolo en cenizas, una y otra vez, hasta que la sombra paró, y el hombre desapareció totalmente. Pero lo más espeluznante
era que esta sombra no paraba de reír. Los jóvenes se dieron cuenta que de esa sombra era de donde salían las carcajadas maniáticas. A pesar de lo aterrados que estaban, lograron moverse y salir corriendo, sin parar hasta llegar al pueblo. Era tan increíble y terrorífico todo lo que vieron, que pensaron no les creerían nada. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, y algunas de las personas mayores del poblado les comentaron que lo más seguro era que el hombre que vieron se trataba de un hacendado rico y poderoso, que había vivido por la región, y que para lograr toda la riqueza que tuvo, hizo un pacto con el diablo. El típico pacto, el alma, a cambio de poder y dinero. Algunos cuentan que el diablo tomó inmediatamente su alma, la misma noche que hizo el pacto, y que su cuerpo estuvo en pena en el mundo de los vivos, hasta tener testigos para llevarse su cuerpo, y desde aquel día se le llama al lugar el columpio del diablo. Se cuenta que actualmente continúan estas manifestaciones. Muchos han podido escuchar aquellos lamentos, mientras que otros dicen ver sombras oscuras vagando por el lugar. Sin embargo, están aquellos relatos que dicen que se puede ver al diablo rondando por los peñascos en busca de otra alma para condenar. Recopilación de la doctora Emma Pellicer. La Pascualita, leyenda de Chihuahua. Redacción de la doctora Emma Pellicer. Esta leyenda tiene su origen en el año de 1930 y versa sobre un maniquí que existe en el aparador de una tienda de vestidos de novia y que cobra vida por las noches. Aunque hay varias versiones, todas coinciden en la parte en que la señora Pascualita Esparza Perales, de Pérez, tenía una tienda de vestidos de novia llamado La Popular. Tenía una hija joven y muy inteligente, que se encontraba comprometida con un buen hombre y a pocos días de casarse. Llegado el día, todo era felicidad y nerviosismo, como en toda boda. Pero llegó lo impensable, y todo dio un giro de 360 grados. El día de alegría se convirtió en un día de tristeza y dolor. Sin que se sepa exactamente cómo ocurrió, la hija de Pascualita fue picada por una alimaña ponzoñosa. Algunas versiones dicen que fue un alacrán, en otras que fue una araña, más particularmente una viuda negra. Pero como fuese, la joven no sobrevivió al veneno de la picadura de la alimaña. Para Pascualita, la abrupta muerte de su hija le causó una gran pena y dolor. No podía resignarse. Y es aquí donde se relatan dos versiones sobre el maniquí de la tienda. La primera versión dice que el dolor de Pascualita la llevó a tomar la decisión de embalsamar a su hija para preservar su belleza y tenerla junto a ella para siempre, para la eternidad. Y como murió vestida de novia, la mantuvo en el escaparate como maniquí, modelando diferentes vestidos de novia con el pasar del tiempo. La segunda versión dice que Pascualita, como homenaje a su hija, mandó a hacer un maniquí a Francia con todos los rasgos fisionómicos de su hija, llegando a México el 25 de marzo de 1930, fecha de la cual parece si existe el registro, y recibo por nombre Chonita o Pascualita, que tampoco queda claro cuál era el nombre de su hija. Se dice que el maniquí es la viva imagen de su hija, sumamente hermoso y que fue realizado con un aspecto tan real que parece una persona. Tiene uñas, huellas dactilares, cabello rubio y unos ojos tan perturbadoramente reales que parece seguir con la mirada a las personas dentro de la tienda, lo cual pone nervioso a los clientes. Aunque de Pascualita no queda claro si vive o no, la tienda pasó a manos de otras personas, y los nuevos dueños han conservado y mantenido dicho maniquí en el escaparate, siempre modelando vestidos de novia. Muchas personas cuentan que el maniquí se mueve, que sale a caminar por la calle, y que incluso llega a apagar las luces de la tienda, su hogar. Por lo que los turistas que llegan a escuchar la leyenda, movidos por la curiosidad, van a conocerla, y algunos montan guardia para ver si camina por las noches. Se dice que las mujeres que van a contraer matrimonio y esperan que éste sea muy feliz, así como duradero, necesitan ir a la tienda de vestidos de novia, La Popular, y comprar exactamente el vestido que está modelando en ese momento Chonita, pues la hija de Pascualita estaba feliz por su boda. Y como dato curioso,
por lo que cuentan de que Chonita se mueve y camina por las noches. Eso recuerda a la película de Me enamoré de un maniquí. Y como Chonita es muy hermosa y parece real, no ha de faltar algún hombre que se haya fijado en ella, aunque no hay relatos o mitos a ese respecto. Y quién sabe, quizá esa película se basó en esta leyenda. El vampiro del Panteón de Belén. De acuerdo con esta leyenda corta de Jalisco, se cuenta que hace muchos años, a finales del siglo XVIII, durante la época colonial, la ciudad de Guadalajara fue azotada por una extraña plaga que causaba la muerte de animales y hombres después de la puesta del sol. Al parecer, por esas épocas llegó a Guadalajara un extranjero rico. Algunos dicen se llamaba Don Jorge, un europeo que llamó enseguida la atención de los residentes. En primera, por haber comprado una costosa hacienda, y en segunda, porque poseía costumbres algo extrañas. Gustaba de vestir bien y muy elegante, completamente de negro, lo que le daba un aire de misterio, así como también dar largos paseos nocturnos completamente solo. Era poco sociable y muy reservado, pero los que llegaron a interactuar con él decían que era un hombre muy educado, muy refinado al hablar, bien parecido, aunque con mirada enigmática. Por todo esto, no logró la simpatía de los habitantes, quienes lo veían muy sospechoso y no les inspiraba la más mínima confianza. Todo parecía transcurrir de manera normal, hasta que al poco tiempo y sin motivo aparente, comenzó a suceder un fenómeno muy extraño. Empezaron a aparecer distintos animales muertos en los alrededores de la hacienda que compró, más precisamente, en las barrancas de un barrio llamado El Carrizal. Primero comenzaron a aparecer perros y gatos, luego varios animales de ganado cada vez más grandes, como gallinas, chivas, vacas. Amanecían muertos, desangrados, pero sin signos de violencia. Pero la muerte de esos animales no ocurría de manera normal. Todos ellos aparecían sin gota de sangre y con señales de haber sido mordidos en el cuello. Al inicio, los habitantes de Guadalajara atribuían las muertes a una epidemia, una extraña plaga que mataba después de la puesta del sol. Pero al poco tiempo, ya no solo eran animales, sino también personas. Así, cuerpos de niños y adultos, principalmente doncellas, también comenzaron a aparecer en los alrededores de la hacienda, y todos compartían los mismos signos: la mordida en el cuello y la singularidad de no tener sangre. Ninguna gota de sangre. Al correrse las noticias sobre lo que estaba sucediendo, la ciudad entró en pánico. Las personas no sabían a qué atribuírselo. No tenían ni idea si era una epidemia o había algún animal salvaje haciendo de las suyas. Así que los propios habitantes optaron por no salir de sus casas cuando se ocultaba el sol. Durante esas horas, rezaban en sus casas por lo que creían era una maldición que había caído sobre la gente de la ciudad. Las autoridades no podían quedarse sin hacer nada, así que convocando a una reunión de la ciudad, los habitantes de Guadalajara se pusieron de acuerdo para salir en busca del culpable, y no tardarían en descubrir lo que estaba pasando. Fue así como una noche, según narra la historia, saliendo los pobladores a dar caza a aquello que estuviese acabando con sus ganados y gente de la ciudad, descubrieron a don Jorge cuando mordía el cuello de un animal. Estaban tan sorprendidos de lo que estaban viendo, que para cuando lograron recuperarse y quisieron atraparlo, no pudieron. El europeo era demasiado veloz, por lo que terminó por huir y lograr que le perdieran el rastro. En esa ocasión, don Jorge logró escapar. Los pobladores que habían presenciado todo comenzaron a contar lo sucedido a los que iban llegando. Ninguno sabía qué hacer. Algunos propusieron buscar al sacerdote para que acudiera a la hacienda y que le practicase un exorcismo. Así que mandaron a una comitiva a buscar al sacerdote, pero no lo encontraron. Otros estaban más a favor de destruirlo de una manera más directa, que es clavarle una estaca en el corazón. Al día siguiente, se corrió el rumor como la pólvora, de que la ciudad estaba siendo azotada por un vampiro. Las autoridades de la ciudad rápidamente se reunieron para planificar cómo se le daría caza a la criatura asesina. Se aceptaban todo tipo de sugerencias e ideas,
pues no tenían idea de exactamente a qué se enfrentaban, solo lo que les llegaba como relatos desde Europa. Durante la reunión, todos concluyeron que los actos eran obra de un vampiro y señalaron al extranjero, lo que provocó que quisieran acabar con él. Buscaban acorralarlo o exorcizarlo, pero sabían que la única forma de deshacerse del vampiro era enterrar una estaca en su corazón. Y fue justo esto lo que pasó. Se dice que un hombre, levantando la mano y al cual le dieron la palabra, les aseguró que para atrapar al no muerto, la ciudad debía causarle hambre al vampiro para forzarlo a salir de su escondite, para después poder atraparlo, y que para lograr matarlo, se necesitaba atravesar su corazón con una estaca de madera y enterrarlo en un cementerio. Por lo que se decidió tenderle una trampa, y se crearon escuadrones de cazavampiros que rondaban la ciudad después del atardecer hasta el amanecer. Algunos de los jóvenes que conformaron estos escuadrones fueron quienes lo llamaron el vampiro de Guadalajara. Una noche, después de 2 semanas, los gritos de una joven atrajeron a los pobladores, quienes encontraron a don Jorge prensado al cuello de su víctima y lo persiguieron hasta lograr atraparlo, para la gran sorpresa del vampiro. Se dice que la estaca que le clavaron en el corazón fue hecha con una rama de un camichín, árbol típico de Guadalajara, y que mientras sucedía esto, el vampiro juró que regresaría, en algún momento, para poder vengarse de todos. Luego, llevaron el cuerpo al Panteón de Belén, donde lo colocaron en un ataúd para después enterrarlo. El sitio oficial del Museo Panteón de Belén destaca que al día siguiente, la sorpresa de los pobladores fue mayor, porque la estaca se había convertido en un árbol, enorme y majestuoso, que partió en 2 la tumba de don Jorge, cuyas raíces abrazan la tumba del vampiro, con lo que nació así una de las leyendas más antiguas de Guadalajara. Y para finalizar, la leyenda dice que el día que el árbol termine de romper la tumba, llegue a ser cortado desde la raíz, se caiga o se seque, ese día el vampiro despertará de su largo sueño, se liberará y volverá para cobrar venganza a los descendientes de quienes lo persiguieron y mataron aquel día, y así aterrorizar a la población. Actualmente, al árbol no se le toca por temor a que algo suceda, así como hay quienes afirman que durante la noche, entre las ramas del árbol se pueden ver reflejadas las caras de sus víctimas, y una de las razones por las que el árbol está enrejado es porque había gente que llegaba a cortar ramas para comprobar si era cierto que salía la sangre de don Jorge. Pero por otra, que forma parte de la leyenda, es que esa reja está bendita también, para que la criatura no pueda escapar jamás. Hoy en día, tanto la tumba como el árbol siguen en ese lugar y pueden ser visitados por quien tenga el valor. Recopilación de la doctora Emma Pellicer. ¿Quieres jugar? Mi hija encontró una muñeca de regreso del colegio. Al verla le pregunté, ¿de quién es eso? A lo que ella respondió, me la encontré en la calle. La tomé en mis manos y pesaba más de lo normal. Dejé que mi hija la conservara. Ella la ponía en la almohada de su cama. Desde que llegó, había estado escuchando cosas extrañas. Era como si una persona pesada se paseara por toda la casa. Una tarde mi hija dejó la muñeca debajo de la almohada. Moví la cama del lugar y la muñeca cayó al suelo, quebrándose una parte del rostro. De ella cayó una ceniza extraña. Tomé a la muñeca y la reparé. Mi hija no se dio cuenta. Esa noche, escuché sonidos más fuertes en la habitación de mi hija. Fui a averiguar cuál era la razón de tal sonido, y conforme me iba acercando a la habitación, escuché como una persona susurraba una canción de cuna. Abrí la puerta lentamente y observé a una anciana que dormía con mi hija abrazándola. Corrí rápidamente hacia mi hija y la tomé. Ella asustada me preguntó qué había pasado, pero cuando volví a ver la cama, ya no había nada. Yo respondí a mi hija muy confundida, nada, vuelve a dormir. Me fui a mi habitación aún pensando en lo que había visto, y al entrar a mi habitación, vi una figura misteriosa que estaba sentada en el piso con una vela encendida. Era la anciana, y estaba jugando con la muñeca.
Ella me miró y tenía los ojos completamente blancos, y me preguntó con una voz demasiado terrorífica: ¿quieres jugar? Con temor dije que no. Ella volteó su mirada y se esfumó. La vela se apagó y solo quedó la muñeca en el suelo. Al día siguiente tiré la muñeca a la basura. Mi hija siempre me preguntaba qué había pasado con esa muñeca. Yo le respondía que la estaba guardando para cuando ella fuera mayor. Al pasar el tiempo, mi hija fue olvidando a la muñeca. Años después, cuando mi hija había cumplido 18 años, sucedió algo más. Por la noche todo estaba tranquilo. Mi hija subió a su habitación después de una larga fiesta de cumpleaños. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Subí para despedirme de ella e irme a dormir. Al llegar, la vi en total oscuridad y viendo por su ventana. Me acerqué a ella y me dijo: «Mamá, pensé que lo olvidarías». Le pregunté de qué hablaba. Ella se dio la vuelta y tenía la muñeca en brazos, y con una sonrisa bastante macabra me preguntó: «¿Quieres jugar?». En ese momento me desmayé. Al día siguiente mi hija me preguntó qué me había pasado. Muy asustada y confundida le dije: La muñeca». Ella me mostró la muñeca algo confundida. Fue entonces cuando le conté la verdad sobre todo lo sucedido y comenzamos a investigar. Encontramos información sobre la muñeca. Un hombre que vivía ahí hace tiempo nos respondió lo siguiente: esa muñeca pertenecía a una anciana bruja, que fue quemada y enterrada en su misma muñeca, esperando que su espíritu fuese libre para atormentar la vida de los demás, ya que si ella encuentra un cuerpo en el cual reposar, esa persona sería poseída por la bruja. Toda esa información nos dio muchas respuestas a nuestras preguntas y nos llevó a quemar la muñeca muy lejos de casa. Mi hija jamás subió a su cuarto de nuevo, ya que nos fuimos de esa casa después de eso. Esto es una advertencia. Piénselo muy bien antes de guardar cualquier objeto que pudieran llegar a encontrar. La calle de Don Juan Manuel. Hace muchísimos años, durante la época de la colonia, vivió en la Nueva España un caballero español de clase alta, llamado Don Juan Manuel de Solórzano, personaje que sí existió en la realidad. Fue gran amigo del virrey en turno, motivo por el cual se ganó la enemistad y antipatía de varios políticos de esa época. Esta historia dejó huella en el tiempo porque, quizás, se tratase del primer asesino serial de México. Se dice que don Juan Manuel llegó a la Nueva España con la comitiva del virrey Diego y Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, en 1623. Provenía de Burgos, de una familia acaudalada, por lo que tenía una gran riqueza, lo que le permitió codearse con la alta sociedad y la cúpula política. Inspiraba respeto y era muy reconocido por su inteligencia. Era tal su fama que el mismísimo virrey de la Nueva España, don Lope Díaz de Armendáriz, marqués de Cadereyta, le ofreció el cargo de privado del virrey, un cargo muy importante en aquel entonces, y esto le ocasionó numerosos enemigos en el gobierno, pues le envidiaban y le deseaban el mal. Y estos, más temprano que tarde, encontraron el punto débil de don Juan Manuel: sus celos. La casa de la calle en la que vivía don Juan Manuel era la más grande, alta y lujosa. La zona en general tenía construcciones bajas, de adobe, pobres y de un solo piso. La propiedad tenía varios solares y todo alrededor tenía cerca. Por las noches visitaba al virrey de turno, ya que su casa se encontraba cerca. Por ese tiempo conoce a doña Mariana de Laguna y se casa con ella en 1936. Doña Mariana era una mujer joven, de una gran belleza y con un alma caritativa, ya que ayudaba a todo aquel que lo necesitaba. Al parecer, todos los hombres que la conocían no podían dejar de admirarle, y esto despertaba en don Juan Manuel unos celos terribles, que lo cegaban hasta la locura, impidiéndole pensar con claridad, al grado, dicen, de nunca dejarla salir de casa, ni de recibir visitas, más que de su confesor. Y es a partir de aquí donde comienza a tomar forma la leyenda. Al pasar del tiempo, don Juan Manuel comenzó a ilusionarse con la idea de tener un hijo, pero pasaban los meses y nada. Estaba tan triste don Juan Manuel
por no poder tener herederos, que desilusionado y con mucho dolor en su corazón, decidió irse un tiempo al monasterio de San Francisco, para ver si podía encontrar algún consuelo, algo de alivio, o más bien, resignación, para poder finalmente regresar al lado de su esposa. Pero para no dejarla completamente sola mientras estaba en el monasterio, decidió traer a su sobrino de España, para que se encargara de sus negocios. Los enemigos de don Juan Manuel, al enterarse de su decisión de permanecer en el convento, rápidamente idearon un plan para atacarlo. Al poco tiempo, comenzaron a esparcir el rumor de que doña Mariana estaba engañando a don Juan Manuel con otro hombre. El rumor llegó finalmente hasta el monasterio, y don Juan Manuel enfureció a tal grado al enterarse de la noticia, que su corazón se llenó de odio y resentimiento. Estaba tan trastornado y no pensaba claramente, que por la desesperación invocó al diablo diciéndole: «Te prometo mi alma, a cambio de información acerca del hombre que me ha deshonrado». Pasaron unos segundos cuando tuvo respuesta de Lucifer: «Sal del monasterio y mata al primer hombre que veas a las 11 de la noche». No lo pensó ni una sola vez. Salió del monasterio y mató al primer hombre que vio a las 11 de la noche. A la noche siguiente, Lucifer se apareció nuevamente y le dijo burlonamente a don Juan Manuel: «El hombre que mataste no era el hombre que estabas buscando, pero si quieres vengar la afrenta, tendrás que salir todas las noches a las 11 y matar al primer hombre que te encuentres en tu camino hasta el día que yo, Lucifer, aparezca junto al cadáver del culpable». Eran tantos los celos y el resentimiento que don Juan Manuel siguió las instrucciones del maligno sin dudarlo, y cada noche, minutos antes de las 11, salía de su casa en busca del supuesto amante. Cuando encontraba al primer hombre, don Juan Manuel le preguntaba: «¿Qué horas son?». Y cuando le respondían: «Son las 11», don Juan Manuel contestaba: «Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte». Y de entre sus ropas sacaba un puñal y... Bueno, así pasó el tiempo, y un día por la mañana tocaron a la puerta de su mansión para informarle que su sobrino había sido apuñalado la noche anterior alrededor de las 11. A pesar de estar muy perturbado por la noticia, don Juan Manuel reconoció las ropas y supo que había sido él, el asesino de su propio sobrino. Arrepentido y con mucho dolor en su corazón, don Juan Manuel se dirigió desesperado y con mucha rapidez rumbo al monasterio de San Francisco, en busca de un monje que poseía gran sabiduría. Estando con él, le relató todo lo que había vivido desde antes de irse y le preguntó cómo podía pagar su penitencia. Aunque asombrado, pero sin perder la calma, el monje le dijo: «La única forma de absolver tus culpas sería presentándote al lugar donde se encuentra la horca, y lo harás durante 3 noches seguidas, y mientras estás ahí, rezarás un rosario». Y así lo hizo don Manuel. Era el primer día y todavía no terminaba de rezar, cuando comenzó a sentir un frío muy intenso y escuchó la voz de ultratumba de Lucifer, que decía: «Un Ave María y un Padre Nuestro, por la salvación de don Juan Manuel». Salió corriendo de ahí muy temeroso, regresando a su mansión. Esperó la primera luz del día para ir a ver al monje y contarle lo sucedido. El monje le dijo: «Continúa tu penitencia, ya que es la única forma de conseguir la absolución de tus pecados». Don Juan Manuel esperó a que anocheciera y se dirigió nuevamente hacia donde estaba la horca. Estando ahí y listo para ponerse a rezar, apareció frente a sus ojos una procesión fantasmal, y varias figuras diabólicas comenzaron a atormentarle. Pero lo que más le aterró fue que entre ese cortejo fantasmal se podía ver un ataúd que contenía su propio cuerpo. Salió de ahí muerto de miedo y al día siguiente fue a ver nuevamente al monje y le dijo: «Siento que mi muerte se aproxima. Le suplico me dé su perdón». El monje, contento con el comportamiento de don Juan Manuel, le dijo: «Continúa con tu penitencia. Sigue yendo a rezar a la horca por una noche más para cumplir con ella». Una vez más, don Juan Manuel lo hizo así. Sin embargo, los detalles son muy pocos de este tercer día. Lo único que se sabe es que fue encontrado colgado de la horca,
La leyenda menciona que fueron los ángeles quienes colgaron a don Juan Manuel, liberándolo así de todos sus crímenes y culpas. La calle donde vivió don Juan Manuel, sin lugar a duda, estuvo marcada por la violencia y la sangre que él mismo vertió. Al parecer hay registros reales que en el año 1640 fue arrestado por el alcalde del crimen, Francisco Vélez de Pereira, pero no se encontró nada acerca de los motivos del arresto. Lo que sí se conoce es que este alcalde tenía un amorío con Mariana de Laguna, y de esto se entera don Juan Manuel estando en la cárcel. Se dice que salió ayudado por un amigo suyo que pagó su libertad, y enseguida fue en busca de los infieles y asesinó a Vélez de Pereira. Se trató de salvar de la condena a don Juan Manuel. Sin embargo, en 1641 apareció colgado y atribuyeron la ejecución a los ángeles. Los pocos que han estudiado este caso a través de documentos coinciden en que el rico caballero fue víctima de los celos y de las ambiciones políticas de terceros, y que existe la posibilidad de que los miembros de la audiencia prefirieron dejar la versión del mito del diablo y la horca de los ángeles para poder librarse así de responsabilidades. Y es aquí donde podemos notar que hay gran diferencia entre lo que se cuenta y lo que sucedió realmente. ¿Habrá matado solo a un hombre? ¿O habrá sido en realidad un asesino serial? ¿O, literalmente, le fueron colgados los muertitos y así se fue creando esta leyenda? La calle acabó recibiendo en aquella época el nombre de la calle de don Juan Manuel, y era muy temida por todos los habitantes, ya que por las noches las personas que caminaban por esta calle, a pesar de tratar de mantener la calma, literalmente iban con el Jesús en la boca, tratando de poner toda la atención, observando todo a su alrededor, para que nadie, bajo ninguna circunstancia, le pidiera la hora, ya que si eso sucedía, sabían que sería lo último que verían y escucharían antes de caer muertos a manos de un espectro terrible. Tal vez coincidencia o no, pero todas las muertes ocurridas en esa calle en la noche, y al encontrar los cuerpos al día siguiente, se los achacaron al fantasma de don Juan Manuel, naciendo así por completo la leyenda, lo cual, junto con los asesinatos según ocurridos, incrementó su popularidad. Esta calle, hoy en día, es mejor conocida como República de Uruguay, en el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Se atreverían a caminar solos en la noche por esta calle y comprobar si alguien les pide la hora? Recopilación de la doctora Emma Pellicer. El Aguizote o Aguizotl. Se trata de una leyenda colonial en la que existen varias versiones, entre las que se encuentran las que los propios indígenas, que en el lago que rodeaba la Gran Tenochtitlan existía un ser que devoraba a los hombres. Otra, cuando Hernán Cortés escribió a España sobre un animal azteca que tenía una poderosa garra que utilizaba para ahogar a los conquistadores. Y finalmente, las descripciones sobre el Aguizotl que hace Fray Bernardino de Sahagún, así como la mayor recopilación de esta leyenda que quedaron plasmadas en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. De manera muy general, se dice que este monstruo prehispánico era enviado por Tlaloc, el dios de la lluvia, para ahogar a los seres humanos elegidos por él. Aguizotl, del náhuatl, Ahuitzotl, criatura legendaria de la mitología mexica. Según Ángel María Garibay, sacerdote e historiador de las culturas prehispánicas, el nombre está constituido por dos partes: Atl, que significa agua, y Huiz, Huistli, que significa espina. Al ser poco conocido, no se le puso mucha atención al traducir su nombre, por lo que su significado más común es el de nutria o perro de aguas. Sin embargo, el historiador Enrique Vela lo analizó desde su etimología y propuso su traducción como el espinoso del agua, que sería la traducción más lógica para nombrar al animal. Se cree podría tratarse de un animal hoy extinto del lago de Texcoco, que quizá pudiese estar emparentado con la nutria o el perro de agua, y por su rareza, fue mitificado en todos los aspectos hasta convertirlo en un monstruo. De acuerdo con las narraciones de los indígenas y de las escritas por Fray Bernardino de Sahagún, la descripción es la siguiente:
Habita en las zonas más profundas de los cuerpos de agua. Era un animal semejante en forma y tamaño a un coyote o un perro, con orejitas pequeñas y puntiagudas, como la de los gatos, pero poseía características únicas, como un pelo gris oscuro a negro, de consistencia resbalosa, muy lesne y pequeño, pero fuera del agua, después de sacudirse, se volvía duro y puntiagudo. Su piel negra y muy lisa. Asimismo, tenía 4 patas con 2 manos y 2 pies, como de mono o mapache. Fray Bernardino menciona en su obra que parecen hechos de hule, pero que las 2 características más aterradoras eran que disponía de una cola larguísima, rematada con una especie de mano de persona, con la cual se dice atrapaba a todo aquel que se acercara a las charcas, manantiales o a cualquier cuerpo de agua y lo ahogaba. Aunque sus víctimas preferidas eran pescadores y mineros, pues ellos siempre estaban en el agua, y la segunda, que tenía un apetito voraz y le gustaban las partes crujientes. No era posible advertir cuando el aguizotl iba a aparecer, ya que contaba con la libertad de desplazarse entre los diferentes tipos de cuerpos de agua. Ese era el beneficio de servir a las divinidades acuáticas. Sin embargo, se sabía que cuando se hacían remolinos, se arrojaban ranas y peces fuera del agua, la criatura ya estaba ahí, lista para llevarse a alguien. Se mencionó que la principal forma de ataque de la bestia era su cola. Sin embargo, los ataques de Ahuizotl no eran solo porque sí, no mataba al azar, recibía órdenes. En realidad, las víctimas eran escogidas por las divinidades acuáticas, como Chalchitlihué y Tlaloc, quienes fijaban su interés en ciertas almas mortales y ordenaban su sacrificio, para que sus almas o espíritus, según cuentan, fuesen llevadas al Tlalocán o paraíso. Dice la leyenda que el Ahuizotl escogía a las personas que se llevaba por cualquiera de las siguientes 2 razones. La primera, porque la persona era muy buena, o la segunda, porque la persona llevaba consigo piedras preciosas, lo que enojaba a los dioses, ya que no querían que los hombres portaran este tipo de riquezas. Se dice que el Ahuizotl, para llamar la atención de sus víctimas, lo hacía llorando desconsoladamente como un bebé, para que la persona se acercara a ayudarlo, o imitando el movimiento de muchos peces para que por codicia se acercaran y así las atacara. Se cuenta que al momento de atacar, el agua se enturbiaba por completo, y se levantaban las aguas y la espuma, perdiéndose entre ellas la persona, ahogándose en el fondo de las mismas. Se menciona que las víctimas de esta criatura se distinguían de los simples ahogados porque sus cuerpos eran encontrados siempre 3 días después de su desaparición. Además de caracterizarse por la ausencia de dientes, uñas y ojos, que se cree el monstruo les arrancaba en una cueva submarina antes de devolver a la superficie sus restos mortales. Por ahí se comenta que se tenía la creencia de que los ojos eran considerados por el animal como una verdadera delicadeza que gustaba de comer, pues era bien sabido que le gustaban las cosas crujientes. También se dice que estos cuerpos debían ser recuperados, pues el Ahuizotl era considerado un sirviente de Tlaloc, pero solo podían ser tocados por sacerdotes, pero no cualquier sacerdote, solo por los de Tlaloc, y que se les honraba de forma especial, para después darles un entierro digno en alguno de los 4 templos dedicados a él, como una ofrenda. Así se hacía, pues se les consideraba elegidos por los dioses acuáticos, residentes del Tlalocán. En una carta dirigida al rey de España, Hernán Cortés le escribe sobre un animal azteca, un animal que pensaban era solo una leyenda, pero que sus marineros ya le temían y que estaban muriendo. Parte del texto dice así: tenía una garra con la cual mataba a sus presas. Un día, mientras reparaba una galera, los marineros escucharon el llanto de un niño. Extrañados se apresuraron a ayudar al pequeño, pues sus llantos provenían del lago. Ellos pensaron que se estaba ahogando el niño, pero para su sorpresa, nunca vieron al niño. Se acercaron más a la orilla para distinguir de dónde salía ese llanto y ver si podían ayudar a ese niño que lloraba. Cuando de la nada, una garra jaló al marinero, tirándolo de la embarcación, y lo arrastró hasta el fondo del lago. Asustado su acompañante se dio prisa para avisar que en el lago habían matado a su amigo. Salieron a buscar el cuerpo del marinero sin tener éxito. Al regresar, los nativos le explicaron que había sido el Ahuizotl,
que es un animal místico y sagrado. Los marineros se dijeron que ni un animal podría llevarse a un hombre de esa forma, que eso era obra del diablo. Pero las desapariciones eran cada vez más constantes, y los hombres no se atrevían a salir solos, y menos si oían llorar a un niño. Hasta nuestros días, todavía no se ha podido determinar el origen de la leyenda del Aguizotl, o si en realidad existió un animal semejante. Ya sea un mito o una realidad, de algo sí se puede tener seguridad: el Aguizotl continúa vivo en los documentos antes mencionados y en la memoria de aquellos que conocen la leyenda. Recopilación de la doctora Emma Pellicer. Brujería. En el año 2002, el señor Santiago consiguió un empleo por medio de la ayuda de un familiar en uno de los panteones de la Ciudad de México. Le otorgaba una seguridad económica que no podía tener como taxista. Por lo tanto, la economía de la familia comenzó a cambiar drásticamente. El nuevo sueldo les permitió darse lujos que el anterior trabajo no pudo ofrecerles. 2 años después, la suerte de la familia cambió de manera misteriosa. Extraños eventos les ocurrían. La hija empezó a sufrir mucho por su salud. Carecía de energía, no tenía fuerza. La hija comentaba que por las noches le era difícil dormir, y una vez que lo conseguía, de inmediato las pesadillas la despertaban. Mientras la salud de la hija empeoraba, los padres notaron que por las noches, de la habitación de la niña salían olores nauseabundos. Esto era extraño, ya que la casa la mantenían siempre limpia. Una noche, cuando la niña durmió en casa de los abuelos, sucedió algo sumamente aterrador para los padres. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, cuando escucharon algunos ruidos raros dentro de la habitación de la niña. Abrieron la puerta y encendieron la luz. Se encontraron con que el piso de la habitación estaba cubierto por ratas. Era sorprendente la cantidad de estos animales. La madre pegó un grito aterrada y las ratas comenzaron a escapar. Jamás pudieron explicar esta aterradora experiencia. Al regreso de la hija, los padres no mencionaron nada. Pero las cosas no mejoraban, al contrario, empeoraban, llegando al grado de que la niña perdió la capacidad de hablar. Llevaron a su hija al hospital y después de varios análisis, los doctores explicaron que era una enfermedad que afecta el hemisferio izquierdo del cerebro, provocando la pérdida del habla. Tuvo tratamiento, pero, pasado el tiempo, la niña no mostraba mejora alguna. Cada noche pasaba algo inexplicable. Una de esas tantas noches, los padres escucharon que la niña hablaba y se lograba entender lo que decía. «Mami, ayúdame, me quieren llevar». Los padres entraron a la habitación para ver qué sucedía. En la almohada de la niña había un sapo. Cuando el sapo se percató de que lo observaban, pegó un brinco introduciéndose en la boca de la niña. Los padres corrieron aterrados. Despertaron a su hija tratando de sacar al sapo de su boca, pero era como si ésta se lo hubiera tragado. Por fin los padres se dieron cuenta de lo que ocurría. Era algo que la ciencia médica no podía curar. El señor Santiago comentó a su esposa que, teniendo poco tiempo de estar trabajando en el panteón, 2 señoras se le presentaron, las cuales le propusieron un negocio poco peculiar. Las señoras dijeron que podían pagarle una considerable cantidad monetaria a cambio de los cráneos recuperados de las tumbas removidas. Al señor le pareció extraño y pensó que de alguna manera tendría beneficio para su familia. Él rogó a esas mujeres que le devolvieran la salud a su hija, pero a cambio, ellas se lo llevarían a él. Una mañana en la estación San Cosme de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, un hombre se aventó a las vías. Inmediatamente ese día, la salud de la niña mejoró. En ese momento, la madre supo que su esposo ya no se encontraba con vida. La confesión de la muerta. Todo sucedió detrás de la iglesia de Santa Catarina, en la calle o callejón del Padre Lecuona, nombrada así en aquel entonces, ya que era la costumbre de poner el nombre del vecino principal que vivía en ella. Actualmente,
es la calle República de Nicaragua, en el centro histórico de la Ciudad de México. El protagonista es un sacerdote. En algunos relatos se le encontró bajo el nombre del Padre Agustín Aparicio, y en otros, como el Padre Lanza, de cariño, Padre Lanchitas. En esta narración lo llamaremos solo el Padre. Un día, el Padre dejó a un lado el libro que leía, ya que había llegado la hora del día, o más bien de la tarde, en que salía a hacer su recorrido acostumbrado. Así que tomó su capa y salió de su casa. En estos recorridos visitaba enfermos y gente necesitada, apoyándolos con algunas monedas, medicamentos, compañía y, sin faltar, por supuesto, las oraciones y bendiciones para cada uno de ellos, así como para quien se lo pidiera durante su recorrido. Al terminar su recorrido, se dio cuenta que ya iba tarde a la casa de su amigo el canónigo don Jorge Alconedo, en la calle de la Moneda, justo a un costado del Palacio de Gobierno, para jugar unas manos de malilla, parecido al conquián, con otros amigos y luego cenar. Así que apresuró el paso. En esta parte hay 3 variantes. En el inicio de la leyenda, la primera dice que en el camino, el padre se detiene ante un nicho con un santo de piedra y comienza a orar, cuando se le acercan unos hombres. En la segunda, se cuenta que el padre estaba cenando en la casa de su amigo, cuando los sirvientes le avisaron que un par de hombres estaban en la puerta rogando por su presencia. Sea como sea, las 2 primeras coinciden en que esos hombres estaban tomados y querían hablar con el padre. En la tercera versión, hablan de una anciana mujer que lo guía hasta la casa, pero se trata de la misma anciana que lo recibe más adelante. Así que retomaremos la versión de los hombres borrachos que buscan al padre, y la leyenda continúa así. ¿Qué desean, hijos? Una moribunda necesita confesión. Venga con nosotros para que la auxilie. La cosa urge, padre. Apresúrese, ya que la pobre está en las últimas boqueadas. El padre dijo: Vamos, ¿por dónde es? Allá a la vuelta, padre. Tenemos un carruaje que nos llevará rápido. El padre contestó: Sí, vamos. Apresurados todos, llegaron hasta un oscuro callejón donde se encontraba el carruaje. Los hombres le dijeron al cochero: Ya sabes a dónde ir, apresúrate. El carruaje partió rápidamente, saltando y ladeándose de un lado a otro por lo empedrado y los baches de las calles. El camino parecía no tener fin. Pasaban y pasaban calles, hasta que de repente el cochero gritó, y los caballos se detuvieron. Era ya la medianoche. Llegaron hasta un barrio poco poblado. La casa a la que iba estaba completamente en penumbra. Las ventanas y puertas estaban tapadas con tablones, excepto por una puerta, por la cual salió una viejecilla andrajosa, muy fea, que parecía como gárgola de iglesia, que salió a recibirlos con los ojos llenos de lágrimas y les indicó que subieran al piso superior de la propiedad y entraran a la habitación de la puerta que se golpeaba constantemente. El padre y los hombres entraron a la casa. Observaron que estaba llena de telarañas y no había muebles, pero solo el padre subió y caminó hasta el fondo de ese piso. Allí estaba el cuarto indicado. El olor que salía de la habitación era completamente nauseabundo, pero aún así entró y encontró a una jovencita, de rostro fino y delicado, de cabello rubio, acostada sobre un petate y muchos harapos. A su lado, una vela casi por terminarse. Traía puesto un vestido de terciopelo con bordados de plata, y en su frente llevaba puesta una diadema de brillantes. Su cuerpo era tan delgado, estaba inmóvil y rígido, que parecía un cadáver. El padre pensó que había llegado muy tarde y que ya no era necesaria la extremaunción, cuando de golpe, como si estuviese poseída, se sentó en el petate y comenzó a rezar el Confite Deo. A pesar del miedo, el padre no tuvo más remedio que llenarse de valor, limpiarse el sudor con su pañuelo finamente bordado y llevar a cabo el ritual para salir del sitio lo antes posible. Al acercarse el padre a ella, se percató que tenía fiebre. De la joven salió un débil quejido, angustioso y jadeante. La joven esperaba su última confesión.
El padre la escuchó y la absolvió de sus pecados. La joven no dejaba de llorar, y para consolarla, el padre le besó cariñosamente la frente y le dijo palabras de aliento. Después, se puso a rezar. Ella se comenzó a debilitar cada vez más, y su angustia también. Apenas si se escuchaban sus quejidos, cuando de repente, la joven moribunda lanzó un grito, largo y desesperado, que inundó toda la casa. El padre acercó la vela y se dio cuenta que ya estaba muerta, pero aún le corrían lentamente lágrimas por su rostro. El padre salió de la habitación en busca de la vieja. Al bajar los escalones, casi de inmediato estos se empezaron a derrumbar. Buscó por todo el lugar, pero no la encontró, así como tampoco encontró a los hombres que lo condujeron. Solo había silencio y soledad en esa propiedad. Así que ya desesperado y asustado, salió a la calle a buscar el carruaje, pero tampoco estaba por ningún lado. Lo más extraño para él es que nunca lo escuchó que se fuese. Quiso regresar para entrar a la casa, pero la puerta se cerró y no pudo abrirla. Tocó desesperadamente y nadie respondió. El padre, ahora sí muerto de miedo, regresó a pie lo más rápido que pudo a la casa de su amigo, el canónigo Alconedo. Los amigos comenzaron a bromear con el padre. Ya estando ahí, les contó lo que había pasado, completamente perturbado. Los amigos le dijeron: ¿Qué horas de llegar, padre? ¿Tuvo miedo de perder con nosotros? Eso, tuvo miedo de perder. El canónigo Alconedo dijo: ¿Pero qué le pasa, padre? Lo veo tembloroso y muy pálido, y está sudando. Callen, callen, dejen que el padre hable. El padre dijo: Vengo muy impresionado por una extraña confesión que he hecho. El canónigo dijo: Vamos, padre, siéntese. Juguemos una mano de malilla para que se calme. Los amigos dijeron: Ya verá cómo nos gana ahora. Beba un poco de rosolí. Por los nervios, el padre trató de limpiarse el sudor frío que escurría de su frente y comenzó a buscar en su hábito. El canónigo Alconedo dijo: ¿Qué le pasa, padre? ¿Qué se busca en los bolsillos? El padre contestó: Busco mi pañuelo. Aquel pañuelo grande, ¿recuerdan? El que me bordó Sorana, de la transverberación. Ah, y también perdí mi rosario. Pero no los perdí, ya me había asustado. ¡Qué memoria la mía! Los dejé en la casa del callejón de donde vengo por hacer esa terrible confesión. Vamos a buscar mis cosas. El canónigo dijo: No se acongoje, padre. Voy a mandar a mis criados a que recojan sus cosas. Los criados fueron a la dirección que les dio el padre. Al regresar, dijeron que la casa estaba bien cerrada y que por más que gritaron nadie les abrió. El padre, pensando que se confundieron de casa, les dio más señas de la propiedad y los criados volvieron a ir. Al regresar los criados, aseguraron que la puerta estaba cerrada, que la golpearon muchísimas veces y fuertemente, pero nadie contestó ni salió. Sus amigos empezaron a burlarse de él, diciéndole que quizá fue él quien se equivocó de dirección o de casa. Así que un poco molesto les dijo que por qué no lo acompañaban a la mañana siguiente a buscar sus cosas para que viesen que no estaba loco. Al día siguiente se reunieron todos en casa del canónigo Alconedo para ir a la propiedad de la que hablaba el padre. El canónigo ya había ordenado preparar una escolta armada para que los acompañasen de nuevo a aquella casa. Para llegar, tuvieron que entrar por un callejón lleno de mucha hierba, y a los costados había muchas casas viejas y humildes. Al llegar a la esquina, el padre gritó: ¡Esta es la casa! Del grupo de escoltas y sirvientes que llevaban, mientras unos rodeaban la casa, inspeccionando todo, otros comenzaron a llamar a la puerta de tablas podridas, la cual estaba trancada y bloqueada con clavos oxidados y cerrada con un candado y gigantescas cadenas, pero nadie salió. Fue tal el escándalo que estaban haciendo, que un vecino, un viejecillo, lento y algo cegatón, empezó a gritar: «¡Oigan, señores! ¡Óiganme! ¿A quién buscan? En esa casa no vive nadie desde hace muchos años. De hecho, desde que yo era un mozuelo». El padre dijo: «Pero, si yo estuve aquí anoche».
confesando a una señora. ¿Que estuvo aquí? Imposible. Mire, padre, el ojo de la llave está lleno de telarañas y polvo. Esta casa está deshabitada. Créanme. El padre dijo: pues que descerrajen la puerta y lo probaré. Aquí estuve anoche. El hombre contestó: sí, que la descerrajen en el acto. Mi mujer, que en paz descanse, salió una noche y vio esa casa incendiándose por todos lados. Escuchó gritos de angustia y desesperación, y por el techo vio correr una dama con un largo traje de terciopelo. Al día siguiente nos dimos cuenta que no había pasado nada y nos asustamos. Mi mujer enfermó y luego se murió. El canónigo Alconedo mandó a llamar a un herrero para que rompiera la chapa. Cuando al fin lograron abrir la puerta, salió un desagradable olor a humedad. Al entrar, vieron los muros desgastados por los escurrimientos y goteras de muchos años que caían sobre ellos. El techo estaba derrumbado y, en general, la casa estaba invadida de tierra y hierba. De repente, una escolta soltó un grito. Todos voltearon a donde él estaba y quedaron sorprendidos. En un rincón se encontraban el pañuelo y el rosario del padre. El padre dijo: «¡Allí están! ¡Mírenlos! Yo no mentía. Yo no miento nunca. Aquí estuve anoche. Claro que aquí estuve. Y decían ustedes que me había equivocado de casa». El padre estaba muy confundido y con miedo. En ese rincón también estaban el petate y los harapos sobre los cuales estaba la moribunda. Pero también había tierra removida, en la que podía observarse un pedazo de tela de terciopelo, con bordados de plata ya oxidada. El padre dijo: «Este es el mismo vestido que llevaba puesto anoche, la joven que confesó cosas horribles y espantosas. Este es. ¿Recuerdan que les conté de su vestido? Mírenlo, es ese». Entre escoltas y criados, comenzaron a escarbar y retirar cosas cuando encontraron un esqueleto amarillo entre pedazos de tela de terciopelo bordado y una diadema en el cráneo. El padre dijo: «La diadema que les conté. Sus diamantes ardían a la luz de la vela. ¿A quién confesé, señor? Ay, no quiero ni pensarlo, pero confesé a una muerta. Sí, a una muerta. A una mujer que vino del otro mundo con permiso de Dios para decir sus espantosos pecados, aquellos que me horrorizaron». Todos los presentes estaban atónitos y temblaban de miedo. De repente, el padre comenzó a reírse y prontamente se convirtieron en carcajadas estridentes, cuando empezó a echar espuma por la boca y una puerta dentro de la casa comenzó a dar golpes contra el marco desvencijado. La impresión fue tan grande que casi se vuelve completamente loco. No volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona introvertida y reservada. Comenzó a orar a altas horas de la noche y padeció de insomnio. Nunca confesó el nombre de la muerta ni lo confesado, por ética de su oficio. Y cuando alguien le llegaba a preguntar por lo ocurrido en aquella ocasión, el padre solamente bajaba la cabeza y decía: «Es que no puede ser. No puede ser». Se cuenta que años después, la casa se convirtió en una carbonería y que al tirar los muros para realizar el nuevo edificio, se encontraron restos humanos sepultados entre las paredes. Investigación, redacción y adaptación de la doctora Emma Pellicer. La cueva de Macuiltepetl, leyenda de Jalapa. En medio de la ciudad de Jalapa, Veracruz, se encuentra el cerro Macuiltepetl. Entre las grutas que recorren sus faldas, hay una cueva muy profunda hacia el centro del cerro. La leyenda cuenta que esta cueva solo se abre una vez al año. Ese día es el 24 de junio, pero nadie sabe qué destino se tendrá en caso de encontrarla. Existen dos versiones que llaman mucho la atención. La primera cuenta que en esta cueva hay grandes riquezas, pero solo para alguien que lo necesite mucho, pero que no sea avaro. Con ello en mente, la gente relata que un día una mujer desesperada andaba cargando a su hija enferma. El doctor que la estaba atendiendo no la ayudó y se había llevado todo su dinero,
No tenía ni para el transporte ni para la comida, así que la mujer se fue caminando rumbo a Jalapa, pidiendo limosna. Caminando cerca del cerro, la señora vio entre las cuevas un brillo dorado. Le dio curiosidad y, con su hija en brazos, siguió el resplandor hasta que se encontró con una gruta bien iluminada. Estaba repleta de antiguos doblones de oro españoles y otras riquezas. La señora bajó a su hija y la acomodó dentro de la gruta, mientras ella se llevaba tanto oro como pudiera cargar. El viaje de ida duró toda la noche, y a la mañana siguiente, cuando regresó, la gruta había desaparecido, junto con su hija. Se comenta que la cueva puede desaparecer con la gente avara dentro de ella, o llevarse a alguien cercano a la persona avara. Como en esta primera versión, la cueva te dará lo que necesitas, no más, no menos. La segunda versión cuenta que en cierta ocasión, un muchacho vio una puerta en la ladera del cerro. Le dio curiosidad y la abrió. Al entrar, se halló con una ciudad muy grande, habitada por muchas personas que él conocía, pero ya habían muerto. Estaba más sorprendido que asustado por la situación. Se cuenta que este joven pasó un tiempo agradable en compañía de esas personas. Cuando recordó que tenía que regresar a casa, pensó que había estado un día en el interior de la cueva. Se despidió de sus amigos. Al buscar la salida, descubrió otra puerta, por la cual salió. Al pasar por una superficie reflejante, cuentan que se sorprendió muchísimo, pues se vio con el cabello largo, la barba crecida y sus ropas viejas. Regresó a su casa lo más rápido que pudo. Al llegar, sus familiares se alegraron, pero también se asustaron, porque no supieron de él durante un año. Se comenta que cuando una persona anda sola por el cerro, se le aparecen varias cosas que le llaman la atención, llevándolo hacia la entrada. Si este paseante no encuentra rápido la salida, puede quedarse ahí por muchos años. Recopilación, redacción y adaptación de la doctora Emma Pellicer. El Callejón del Diamante, leyenda de Jalapa. Desde la época colonial hasta el día de hoy, en el centro de la ciudad de Jalapa se encuentra un angosto y largo callejón, el cual es conocido con el nombre de Callejón del Diamante. Según relatan los hechos que dieron vida a esta conocida leyenda, en una de las grandes casonas del callejón habitaba un próspero matrimonio. Se trataba de una joven mujer criolla que sobresalía por su gran belleza y virtud, y se dice estaba muy enamorada de su esposo, un caballero español galante, el cual correspondía con todo su corazón a ese gran amor que le profesaba su virtuosa mujer. Se cuenta que el día en que se comprometieron en matrimonio, el caballero obsequió a su hermosa prometida un anillo con un diamante negro, extraño por el color, pero bellísimo, aunque también rodeado de supersticiones que el caballero conocía a la perfección. Según las supersticiones, este tipo de diamante tenía el poder de fortalecer el amor de una pareja, pero la superstición más extraña, y que es la que da origen a la leyenda, es que también era capaz de delatar alguna infidelidad de la esposa. Al poner el anillo en el dedo de la prometida, este reflejaba un extraño contraste con la palidez de la piel de la joven. Se cuenta que parecía que daba el aspecto de un ojo diabólico. A pesar de ello, la joven lo recibió llena de alegría y le hizo la promesa a su novio que nunca se iría de su lado. A pesar de tal promesa y ya casados, en una ocasión que su esposo estaba de viaje, la joven visitó a uno de los mejores amigos de él. Se cuenta que en esa ocasión le fue infiel a su marido, y que durante el tiempo que pasó al lado del desleal amigo, la mujer se quitó el anillo y lo depositó en un buró que estaba a un lado de la cama. Al irse, se le olvidó el anillo. Más tarde, ese mismo día, regresó el esposo de su viaje, pero antes de regresar a su casa, decidió ir a visitar primero a su amigo. Al llegar, lo encontró durmiendo la siesta en su recámara, pero se llevó una desagradable sorpresa. Vio en una de las mesitas junto a la cama el anillo de su mujer, o al menos uno muy parecido al que su mujer tenía. La duda lo invadió, y sin hacer el menor ruido para no despertar a su amigo, lo tomó y salió con rumbo a su casa. Cuando llegó a su domicilio,
se dirigió inmediatamente a donde estaba su esposa. Al saludarla, le besó la mano donde le había puesto el anillo y confirmó que no tenía puesta la joya. Sin decir palabra alguna, sacó una daga de empuñadura de oro de su cintura y se la clavó en el pecho a su mujer, quien murió instantáneamente. Él colocó el anillo de diamante negro encima del cadáver y acto seguido desapareció de la casa para siempre. Jamás nadie volvió a saber de él. Por esta historia, al parecer real, fue nombrado así el pasaje desde ese entonces, el Callejón del Diamante, naciendo así la leyenda, incrementada por las supersticiones que giran alrededor del brillante negro, que a final de cuentas delató la infidelidad, aunque no haya ocurrido de la manera en que cada uno de ustedes se lo estuviese imaginando. Recopilación, redacción y adaptación de la doctora Emma Pellicer. El sacrificio de la doncella. Esta leyenda tiene su origen en lo que actualmente se conoce como la Isla de Sacrificios, la isla con faro que está muy cerca de la costa del puerto de Veracruz y que se le considera un área natural protegida. Se requiere de un permiso para desembarcar en ella y está cerrada al turismo. La leyenda cuenta que mucho tiempo antes de que arribaran los españoles, en esta isla se encontraba una gran piedra de forma ovalada, en la que los olmecas celebraban el rito del sacrificio de doncellas a sus dioses. Dicen que en una ocasión en que se iba a llevar a cabo un sacrificio, la tribu olmeca desembarcó en la isla, y como era la costumbre, formaron un círculo grande alrededor de la piedra, con armas como hachas, lanzas y arcos en la mano, al mismo tiempo que interpretaban cantos fúnebres, mientras que al ritmo de los tambores se podían apreciar las armas chocando dentro de la coreografía con olor a muerte. Se cuenta que esa ocasión, 5 doncellas fueron colocadas alrededor de la piedra, donde esperaron hasta que el anciano sacerdote se acercara a ellas. Lo hizo con paso cansado, llevando en la mano un recipiente humeante con hierbas, hecho del caparazón de un animal crustáceo. Una vez en el centro del círculo, el sacerdote comenzó a danzar con las manos en alto junto con todos los de la tribu, hasta que de repente se arrodilló y señaló a una de las 5 doncellas, siendo esta la que sería sacrificada. Un grupo de hombres tomó a la joven y la levantaron sobre sus cabezas con la finalidad de hacer un recorrido por la isla, a manera de ofrenda. Después, fue colocada en la piedra de los sacrificios, donde le dieron un brebaje que la durmió. Fue entonces cuando el sacerdote verdugo se acercó y le clavó un cuchillo en el pecho. Pero, para sorpresa de todos, la doncella abrió los ojos y volteó a ver al sacerdote, sonriéndole malévolamente, cuando de repente cayó fulminado por un rayo. Nadie supo qué hacer. Todos los presentes estaban desconcertados y espantados. Corrían para todos lados, sin saber dónde refugiarse, pues se encontraban en medio de una gigantesca y atemorizante tormenta que se había desatado de la nada, oscureciendo completamente el día. Finalmente, los jefes de la tribu lograron abrir paso y llegar a las canoas, y todos se fueron tras de ellos. Se subieron a las pequeñas embarcaciones y comenzaron a remar, pero era tal lo negro en el horizonte que no podían distinguir el rumbo y solamente se la pasaron dando vueltas alrededor de la isla, debido también a las ráfagas de viento y al terrible oleaje. Poco a poco se fue calmando la tormenta y todo se fue aclarando, y los indígenas también se tranquilizaron. Ya con visibilidad y alistándose para partir, giraron las barcazas para tomar el rumbo hacia la costa, pero, para su asombro y terror, observaron frente a ellos, y suspendidos en el aire, al sacerdote arrodillado con los brazos levantados pidiendo perdón, junto con el cuerpo de la joven doncella, a quien se le dibuja nuevamente esa sonrisa malévola por matar al sacerdote. Y mientras que con una de sus manos se despedía de la tribu, con la otra cargaba su corazón sangrante, soltando una estruendosa y terrorífica carcajada. Aunque ya han pasado varios siglos desde el día del suceso, se cuenta que en la actualidad, principalmente en las noches sin luna, en los alrededores de la isla, algunos marineros han llegado a distinguir un resplandor a la distancia, un resplandor donde se puede llegar a observar la figura de una mujer con un corazón en la mano,
queriendo entregárselo a un anciano que de rodillas parece que estuviese pidiéndole perdón. Recopilación, redacción y adaptación de la doctora Emma Pellicer. Leyenda de Jalapán. Leyenda de Jalapa. Corrió el año de 1500, mucho antes de la llegada de los españoles. En los primeros 4 barrios de Jalapán ya había caseríos de distintas razas que la rodeaban, como Coatepec, Xico, Xilotepec, entre otros. Los pueblos se unían por estrechas veredas selváticas que comunicaban las diversas lomadas. Se cuenta que en ese entonces, uno de los reyes aztecas mandó una expedición a conquistar gran parte de los reinos veracruzanos. Los guerreros enviados, a su llegada a la región de Jalapán, se asombraron de la gran variedad de pájaros de coloridos plumajes que revoloteaban sobre un lago azul. Al acercarse más, como hechizados, se sorprendieron muchísimo al ver que el agua se convertía en un jardín con hermosas flores que jamás habían visto. Estaban maravillados por todo lo que jamás habían visto, pero más sorprendidos al darse cuenta que en su centro del lago se encontraba una joven ataviada con un bello huipil, de quien provenían delicados perfumes. Ella los saludaba, dándoles la bienvenida y pidiéndoles que se acercaran. Con temor y admiración, los aztecas accedieron al pedido de la doncella. Al estar ya cerca de ella, la joven les advirtió enérgicamente que, a pesar del vasallaje, el lago y el jardín serían sitios en los que ella reinaría protegiéndolos. Se cuenta que también añadió como profecía que ese lugar sería el nacimiento de una gran cultura y una importante ciudad, custodiada eternamente por el Citlaltepec. Así fue como nació Jalapán y su leyenda. Recopilación, redacción y adaptación de la doctora Emma Pellicer. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.